En la región de Coquimbo, en la comuna de Vicuña, ese socavón ha sorprendido a los geólogos y a todos los habitantes de la región. Se había pensado que no había mayor destrucción luego del terremoto 6.7, pero hay un lugareño que perdió sus animales, perdió su casa, producto de este socavón de 17 metros de profundidad. Tiene este hoyo 11 metros también de diámetro y justamente es un orificio que se ha provocado luego del terremoto. Me salvé por poquito, dice el propietario del terreno. Quedé con lo puesto y estoy viviendo de allegado donde un vecino. Perdí 7 cabras y también perdí mi cabra, producto justamente de este socavón. ¿A qué se debe? Están las autoridades ya investigando el origen justamente de esta caída de tierra aquí en este sector. Le digo exactamente el sector Quebrada Las Cañas, en la localidad Marquesa, en la comuna de Vicuña. Oye, qué impresionante, Cristian Salazar, geólogo. Gracias por acompañar el día en el programa. Esto que estamos viendo que es la noticia del último minuto. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos socavones? ¿Se puede generar un socavón de esta característica tan perfecto en su circunferencia, luego de un movimiento sísmico y sus posteriores réplicas? Sí, de hecho los socavones hay dos motivos principales. Uno por zonas naturales, por decirlo, por un relleno natural, por una superficie que no ha sido intervenida por el hombre, y otras las que son comunes en las ciudades, que es allá hay una intervención humana para la construcción, la vivienda, etcétera. Así que en este caso estamos en el otro rango, por decirlo, socavones producidos por efectos naturales y sin intervención del hombre, y claramente se ve de que por el tipo de material es un material semiconsolidado a no consolidado. Y eso es lo que lo complejiza. En términos geológicos existen 3 grandes grupos de litología o de unidades litológicas. Las consolidadas, que es las que estamos más acostumbradas, que es roca maciza, pura, como cuando vamos a la playa o en algún cerro que vemos la roca desnuda, y esa solamente tiene fractura y podría implicar otro tipo de cosas, y es estable en términos de que se produzcan grandes grietas o socavones de este tipo. ¿Y que la encontramos en general en Chile entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, o no necesariamente? No, a lo ancho de Chile y también a lo largo sin ningún problema, dependiendo de la localidad, y tenemos diferentes variables. Ahora, los socavones, como este caso, con este material, ahí esa imagen está muy buena, vemos de que tenemos el cerro hacia un lado, que sería material rocoso consolidado. Pero esto está inscrito en una quebrada. La quebrada tiene un relleno natural, por material de que se arrastra a través de los cientos y los miles de años de material sedimentario, tipo ripio, arena, grava, por ejemplo, y se ve claramente, y ahí incluso se ve como alguna laminación, una estratificación, es un proceso sedimentario eso. Entonces, este material está en el proceso de litificación, no está completamente consolidado, no está completamente amalgamado, por lo cual tiene una alta porosidad y probablemente una alta permeabilidad, lo cual eso tiene espacios entre las partículas, entre el ripio, entre la grava, entre la arena, tiene espacio entre ellos y está en esta competencia de amalgamarse, está en ese proceso. ¿El terremoto en qué manera puede afectar a que se termine convirtiendo en este gran socavón? Ahí va el punto, o sea, como no es consolidado, está en una categoría semiconsolidado, no consolidado, cualquier evento fuerte es una sacudida a estos terrenos de que no están de ripio y arena semi amalgamado, le hagamos la sacudamos y esto se va a querer ajustar y rellenar los espacios internos. O sea, lo que estamos viendo, más que un socavón, es un relleno. Es un relleno natural. Claro, un relleno natural, que más abajo está consolidado un poquito más. Y que cede, porque lo más seguro, producto de este ajuste de las partículas en rellenar todos los espacios, se quedan estas zonas de debilidad, y el gatillante final son los eventos sísmicos, esta liberación de energía que sacude el terreno y termina cediendo finalmente. Extracción minera, de una zona donde hay extracción minera y que han quedado cavidades internas. También ese camino puede ocurrir, y es mucho más común como en la parte del fondo
región donde vemos el macizo rocoso, de que eso es lo que los mineros buscan principalmente, la minería metálica, la principal que está en esa región y en la gran parte de Chile, es en roca consolidada, en veta, en fractura y otros tipos de yacimientos. Pero este caso es un sedimento joven, es de relleno, literalmente hace un par de miles de años, al final de la última glaciación, 18.000 años, estamos menos 10.000 años probablemente, esa quebrada era un cauce de agua. Era un río que transportaba sedimento como los ríos que tenemos en la zona central. Claro. Entonces queda este espacio y poco a poco se van acomodando y esta cápsula, por decirlo, interna, esta mega porosidad que tenía, más de un metro por lo menos, y esto termina ajustándose y cediendo finalmente. Oye, hemos visto socavones en Japón, en China, principalmente en otros países, pero esta imagen es ya muy llamativa. En Zapallar, pero eso fue en la carretera. ¿Te acuerdas? Aquí estamos hablando de un hombre de campo que perdió 9 animales, que perdió su casa, que está viviendo de allegado porque se la tragó la tierra. Y hay quienes, este mismo lugareño y otros vecinos se acercaron. Y mira, Cristian, la descripción que hacen. Dicen que es como un cono, pero al revés. Ah, o sea, es así. Ahí ahí tiene el diámetro de 11 metros y 20 metros. Lo que se alcanza a divisar cuando nos acercamos es que al menos son 20 metros. Ya llegaron especialistas de Cerneogemina ayer por la tarde, primero a evaluar la situación y hoy a primera hora van a hacer análisis de suelo para tener con mayor certeza respecto de qué estamos hablando. Cuando tú dices, Germán, perdón, Conita, cuando tú dices es un cono invertido, significa que, claro, ¿es así? ¿O es así? Así, claro. Es así. Claro, porque te va achicando el hoyo a medida que tú lo vas observando. Claro, porque lo que cede es la parte principal, la parte central, y puede ser una parte intermedia, que es lo que tenía una bolsa de aire o porosidad o espacio en la parte más baja. Entonces, bueno, aquí viene gravedad y no cae en forma recta, producto de la inestabilidad que tiene el sedimento y lo no consolidado que está. Entonces cede, y por eso sus paredes también son arrastradas hacia abajo. Lo más seguro de que lo que cedió completamente, si aparentemente lo ven de 20 metros de profundidad, el terreno cedió más de 20 metros. El resto de la parte o la primera parte que cede, ahí tenemos la figura exacta. Así sería el socavón. Yo ando preparada. Esto se tiene que haber rellenado. Lo más seguro es de que el espacio que se generó de este socavón era mucho más bajo y todo esto ya se rellenó producto de toda esta caída de material que teníamos en la parte superior. Pero menos mal que, por ejemplo, no había una casa edificada sobre eso. ¿Se chupa la casa? Sí, o sea, de hecho, bueno, se tragó parte de animales que tenía ahí en el criadero. 9 cabras. No había 9 cabras y las casas estaban al lado. Pero o sea, era de alto riesgo y no se podía predecir ni saber con anticipación. ¿En cuánto tiempo ocurre esto? Porque uno dice, chuta, se chupó ¿cuántas cabras? 9. 9 cabras. Y no alcanzan, como que la tierra no es que se empiece como a agrietar primero y que ellas alcancen a correr, como es de un segundo para otro. Eso es muy importante, aquí es claramente un socavón y no es una gran grieta que está a lo largo. Ahí es otra diferencia que también puede ocurrir, pero esto ocurrió en muy pocos segundos, tal vez menos de 5 segundos. Esto fue muy repentino y muy rápido y realmente es una forma perfecta y se ve claramente el tipo de material que tiene. Ahora, la intervención de los colegas que van a evaluar la zona van a tener que aplicar algún tipo de geófono, que es sísmica de reflexión interna que se hace, que son como pequeños sismos que se generan mediante golpes mecánicos o golpes eléctricos para tener una radiografía interna de esa área para ver si existe más espacios débiles que puedan ceder. Eso es lo que probablemente van a hacer para evaluar. Yo me estaba quedando con esa imagen que vemos ahí, pero efectivamente se tragó su media agua. O sea, se tragó la casa. Su casa. Se tragó su casa, donde él está viendo llegado ahora, y además los animales, o sea, lo perdió todo. Tenemos otra imagen para compartir, mira. Y la forma circular. Mira cómo quedó, y esas casas ahí están, yo tuviera que vivir ahí. Fíjate que esto fue segundos después del terremoto. Pero recién se supo ahora porque el afectado se lo comunicó a las autoridades, presumiblemente en busca de ayuda. Pero él cuenta que el hoyo apareció justo cuando finalizó el sismo de 6.7 a las 10:32 de la noche de ese sábado 19, el sábado que recién pasó. Pero su existencia, claro, recién se supo ahora cuando él pidió ayuda y se lo comunicó a las autoridades. Él dice que comenzó a ver cómo la tierra empezó como a chuparse. Y ve que estaba desestabilizando la casa y alcanzó a arrancar, si no, no contaría la historia. Arrancó con lo opuesto,
se olvidó de sus animales y luego al otro día, horas después, volvió y se encontró con que había perdido todo su esfuerzo, todo lo que tenía. Y Cristian, mira, es que ahí estamos viendo esas imágenes, esas casas que están ahí a un costado. Por ejemplo, si viene una réplica del terremoto, este hoyo se puede seguir agrandando y que puede seguir, no sé, cayendo todo adentro. Sí, o sea, lo que ya se dio, cayó, sí es una zona inestable y vulnerable. Como tú bien dices, si viene algún sismo 5 o 6 o similar, sí, las paredes de este socavón van a ceder en sí y el socavón también puede agrandarse. Hay algo que recalcar acá. Allá hay que hacer una diferencia entre las construcciones o los lugares donde uno se instala a vivir rural o en zona urbana. En la zona urbana se hacen estudios de mecánica de suelo previo para ver qué tan estable es el suelo y la competencia y la calidad geomecánica que tiene para construir la obra que se desea. Es muy diferente hacer algo de madera, estructura metálica o un edificio de 20 pisos. Son diferentes realidades y se hacen las pruebas necesarias para ver si el terreno está apto para soportar esa carga. Por ejemplo, un edificio de 20 pisos son toneladas de material que debe estar soportándose en los cimientos naturales que tiene un terreno antes de construir. Acá en el caso de la parte rural no se hace ese tipo de estudio. Son construcciones menores, son construcciones livianas. Claro, aquí hasta incluso para un camino solamente se hace el estudio superficial de los primeros 2 o 3 metros para ver la carga que va a recibir, las toneladas de camiones, de buses o de vehículos, ya sean buses rurales o camiones del agro, etcétera. Solamente la parte superficial, pero esto literalmente es casi imposible de poder predecirlo, tener el antecedente previo y además de que es una zona podría ser una zona peligrosa, pero de muy bajo riesgo. O sea, estamos hablando de una persona que vivía en un área de cientos de metros alrededor y tal vez de kilómetros alrededor, eso no lo sabemos bien. Entonces, significa un bajo peligro en comparación con una ciudad, por ejemplo. Esto se puede dar de igual forma en el norte de nuestro país, que es un ambiente mucho más seco, versus en el sur de nuestro país, que es mucho más húmedo. Sí, se puede dar en cualquier ambiente, la debilidad, la zona débil que pueda ceder en algún momento. El tema son los agentes gatillantes. En este caso fue el sismo. El sismo gatilló de que lo que estaba vulnerable cedió. En el norte, por ejemplo, también es muy probable de que si en el próximo invierno hubiéramos tenido lluvias fuera de lo común en esta zona, es probable que también el terreno haya cedido. El agua también ahí juega... En Laguna pasó que después de unas lluvias torrenciales se hizo este socavón en la carretera, pero recuerdo que era por lluvias torrenciales. Rellenado, o sea, un cauce natural fue modificado por el hombre, sellándolo y colocando un ducto de menor diámetro al cauce máximo que podría alcanzar. Entonces, por eso literalmente colapsa este ducto, no es suficiente para evacuar el agua que venía de la quebrada. El agua es algo necesario, pero no respeta nada. El agua pasa por todos lados y hasta por pequeños orificios y los puede agrandar. Entonces, literalmente, comienza a trabajar el agua, a lavar la superficie, la desestabiliza hasta que llega a un punto de inflexión en que cede y colapsa y se generan este tipo de socavones.